Bienvenidos a Rincón de Leyendas. La mente humana es un lugar extraño. Un laberinto de pensamientos, emociones y recuerdos que, en su mayoría, permanecen ocultos, bajo capas de razón y lógica. Pero hay ocasiones en las que la mente se quiebra, se descompone y nos lleva al borde del abismo. Nos hace ver cosas que no existen, escuchar voces que nadie más oye, o incluso cometer actos impensables. Hoy, exploraremos el lado más oscuro de la psique humana, sumergiéndonos en los casos más inexplicables de locura y terror. Casos donde la mente humana dejó de ser un refugio seguro y se convirtió en un lugar lleno de monstruos, sombras y horror. Caso 1. El hombre que veía sombras en cada esquina. En un tranquilo pueblo de las afueras de la ciudad, vivía un hombre llamado Tomás. Era conocido por su carácter amable, su trabajo estable y su vida tranquila. Pero todo cambió una noche. Comenzó a ver sombras que se movían detrás de las paredes, al acecho en cada esquina de su casa. Al principio, pensó que estaba cansado, que su mente le jugaba trucos, pero las sombras persistieron. No solo veía las sombras, las sentía. Le susurraban en la oscuridad, le hablaban en un idioma incomprensible, y lo miraban con ojos vacíos. La paranoia se apoderó de él. Cada vez que intentaba salir de su casa, sentía que algo lo observaba desde las esquinas más oscuras. Los vecinos lo vieron cambiar. Tomás empezó a hablar solo, a moverse erráticamente, a no reconocer a sus propios amigos. Los médicos lo diagnosticaron con psicosis, pero él insistía que las sombras no eran producto de su mente. Una noche, después de meses de vivir en constante terror, Tomás desapareció. Nadie sabe qué ocurrió con él, pero algunos dicen que todavía se le puede escuchar susurrando en la oscuridad, perseguido por las sombras que lo consumieron. Caso 2. El asesino de la calle principal. En una ciudad conocida por su tranquilidad y seguridad, un hombre llamado Eduardo se convirtió en el centro de una tragedia que jamás nadie podría haber anticipado. Eduardo tenía una vida aparentemente normal, un trabajo, una familia, amigos. Pero lo que nadie sabía es que en su mente se gestaba algo oscuro, algo que estaba a punto de desatarse. Durante meses, comenzó a tener pensamientos intrusivos. Sentía impulsos violentos, pero no lograba entender por qué. Esos pensamientos lo aterraban, pero también lo fascinaban. Escuchaba una voz en su cabeza que lo incitaba a hacer cosas que nunca había considerado, y la voz se hacía más fuerte cada día. «Hazlo. No te detengas», le decía. Una tarde, mientras caminaba por la calle principal de la ciudad, Eduardo vio a un hombre desconocido. La voz en su cabeza le dijo que debía acercarse, que algo terrible iba a suceder si no lo hacía. Sin pensarlo, Eduardo se acercó y atacó al hombre con un cuchillo. Lo hizo sin motivo, sin emoción, como si fuera una máquina movida por algo más allá de su control. La policía encontró a Eduardo horas después, sentado tranquilamente en un banco, como si nada hubiera sucedido, pero con la mirada vacía, perdida. Dijo que no recordaba nada, pero sus ojos mostraban una oscuridad inhumana. La psique humana, en su forma más aterradora, había fallado, y Eduardo se convirtió en un asesino sin razón. Caso 3. La mujer que hablaba con las estatuas. Sara vivía en un pequeño pueblo costero, donde era conocida por su serenidad y su pasión por el arte. Sus amigos solían comentarle lo talentosa que era, especialmente al pintar retratos y paisajes. Sin embargo, durante los últimos meses, algo extraño comenzó a ocurrir. Comenzó a visitar un viejo parque lleno de estatuas de mármol, algunas de ellas tan antiguas que ni siquiera los habitantes del pueblo recordaban cuando habían sido colocadas allí. Pero lo perturbador no era su fascinación por las estatuas, sino lo que sucedía cuando estaba cerca de ellas. Sara comenzó a hablarles. A veces, les susurraba, otras veces les hablaba en voz alta.
Decía que las estatuas le respondían, que sus ojos de piedra la observaban y que le hablaban de secretos oscuros. Los aldeanos pensaron que estaba simplemente perdiendo la cabeza. Pero lo que ocurrió una tarde dejó a todos petrificados. Sara, con una sonrisa en el rostro, se acercó a una estatua de una figura femenina. De repente, la estatua se movió. Su rostro cambió y, según algunos testigos, incluso pareció sonreír. Sara comenzó a reír de manera frenética y, al día siguiente, desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, el parque ha permanecido vacío, y las estatuas nunca más han sido las mismas. Aquellos que se acercan dicen sentir una presencia extraña y una tensión en el aire. Caso 4. El hombre que se olvidó de su propio nombre. Hace unos años, un hombre llamado Javier acudió a un centro de salud mental, buscando ayuda después de un evento que le cambió la vida para siempre. Javier había vivido una vida normal, sin problemas psicológicos graves. Pero un día, mientras trabajaba en su oficina, algo extraño ocurrió. Se detuvo por un momento, mirando su reflejo en el vidrio de la ventana, y no pudo recordar su propio nombre. Comenzó a sentir una sensación de desconexión de todo lo que conocía. No solo su nombre le parecía extraño, sino que la familiaridad de su propia vida comenzó a desmoronarse. Al mirar a sus compañeros de trabajo, no podía reconocerlos, aunque sabía que habían sido parte de su vida durante años. El pánico se apoderó de él, pero lo peor estaba por venir. Javier dejó su trabajo y comenzó a deambular por la ciudad. Durante días, no sabía quién era, ni por qué estaba allí. Su mente, como una pantalla rota, se deshacía en pedazos. Fue entonces cuando comenzó a ver rostros que no reconocía, pero que parecían ser de gente que había conocido en su pasado. Javier terminó por perderse, no solo físicamente, sino mentalmente, atrapado en un laberinto del que no podía salir. La mente humana es un misterio aún por descubrir. Cada uno de nosotros lleva dentro de sí una compleja red de pensamientos, emociones y recuerdos que, a veces, se pueden desbordar y tomar el control. En estos casos, la locura no es solo la pérdida de la razón, sino una puerta a un mundo desconocido, un lugar donde la realidad se distorsiona y lo imposible se vuelve real. ¿Qué es lo que lleva a una persona al borde de la desesperación? ¿Cómo es posible que la mente pueda crear monstruos que nunca existieron o hacer que el ser humano cometa actos atroces sin razón alguna? La respuesta, quizá, nunca la sabremos. Pero lo que sí sabemos es que, en algún lugar dentro de nosotros, el lado oscuro de la mente siempre está esperando. Y, si no tenemos cuidado, podría despertar. Si te ha sorprendido este viaje al interior de la mente humana, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para seguir explorando los oscuros rincones del misterio. Cada semana traemos más historias que te dejarán sin aliento. No te lo pierdas.